Hola, muy buenas tardes a todos. En este video hablaremos sobre las distintas configuraciones que una computadora puede llegar a tener para diferentes tipos de usos, ya sea tanto uso laboral tipo ofimática o para uso más profesional que sea tanto de edición de video o edición profesional de fotografía, además de AutoCAD y otros programas que son para un uso muy particular y por supuesto sin excluir el gaming, ya que si vas a tener una computadora que tenga la capacidad de jugar, ¿por qué no aprovecharla para distraerte en tus momentos libres? Bueno, sin más por el momento, comencemos. Primero hablaremos computadoras que están destinadas a usos de ofimática. Estas son las computadoras que no necesitan componentes muy avanzados, ya que sus necesidades son relativamente básicas. Con un procesador de 2 núcleos, 4 hilos, para estar bastante bien. No obstante, en lo personal yo recomendaría un procesador de un mínimo de 4 núcleos, 4 hilos, para que se puedan hacer distintas actividades sin ningún tipo de inconveniente. Además de contar con un mínimo de 8 GB de RAM. Usualmente se dice que 4 GB es lo mínimo. No obstante, hoy en día ya es una limitación bastante considerable y el multitasking en general es bastante utilizado a la hora de hacer ofimática, ya sea abriendo varios documentos a la vez o tener el navegador abierto. Además de que si, por ejemplo, el procesador cuenta con una gráfica integrada, van a consumir un poco de esa RAM, haciendo que sea completamente insuficiente para el funcionamiento correcto de la computadora. En caso de querer contar con un almacenamiento, entre comillas, superior a un bajo costo, un disco duro de medio terabyte es más que suficiente en general para la mayoría de los usuarios. Pero si uno busca tener un almacenamiento un poco inferior pero mucho más rápido y que se sienta mucho más responsivo, en general uno de 250 GB va a estar más que sobrado, en especial si guardas los demás archivos o los archivos más pesados que tú tengas, ya sean videos o proyectos muy pesados, en la nube o en almacenamientos externos. El monitor como tal aquí no es tan relevante, con tal de que pueda dar una pantalla y sea cómodo para el usuario, se puede dar por bien sentado uno. No obstante, en lo personal yo recomendaría un monitor de 1080p, que es Full HD, y de un tamaño de 24 pulgadas de ser posible, para tener un buen tamaño. Con estas características de PC podrás tener una excelente experiencia a la hora de hacer ofimática desde tu casa o negocio, sin tener que preocuparte en otra cosa más que tu trabajo. En segundo lugar hablaremos de aquellas computadoras que son para un uso más profesional, que requieren componentes un poco más potentes para poder hacer uso más eficiente de su tiempo. En este punto como tal vamos a generalizar un poco, ya que los diversos programas que los profesionales usan pueden ser utilizados de maneras diferentes, a la vez de que cada uno tiene un requerimiento diferente. Así que esto solamente es una idea general para que tú te des una idea y que de esta manera puedes darte un enfoque diferente si utilizas un programa muy en particular. Lo más recomendable es contar con una cantidad mínima de 4 núcleos, 8 hilos para este tipo de trabajos, pero en lo personal yo recomendaría que tuvieras 6 núcleos, 12 hilos para que tu workflow sea lo más fluido posible, a la vez de contar de un mínimo de 8 GB de RAM, pero de ser posible 16 sería lo mínimo ideal. El almacenamiento también esto podría variar dependiendo del tipo de proyectos que tú estés haciendo. Yo siempre voy a recomendar que haya un mínimo de 250 GB de SSD para que los proyectos que estás en uso continuo y que tengas una experiencia muy fluida en ello, y además contar con otro tipo de almacenamiento mecánico que es mucho más barato por giga y que ahí guardes todos los demás documentos o archivos pesados. Además es muy importante contar con una tarjeta gráfica, la cual podría iniciar desde una serie GTX 1650 para que tu fluidez de trabajo sea mucho más rápida, ya que en este tipo de proyectos o trabajos el tiempo es dinero y entre más tarde un proyecto menos dinero recibes. También es muy importante de tomar en cuenta el tipo de monitor que vas a utilizar. Esto va a variar bastante entre un monitor de grado profesional que son sumamente caros a unos que son más sencillos pero que tienen una buena relación precio-calidad. Algunos aspectos que deben tomarse a la hora de conseguir un monitor para este tipo de uso sería la resolución, que esta puede variar entre Full HD 1440p y 4K. Hay otras mayores, pero esos son ya para usos un poco más particulares y usualmente no son tan necesarios. Y la segunda cosa más importante también es saber la calidad de color que te da, ya que para aquellos trabajos que requieran una predicción de color muy exacta, es recomendable comprar un monitor que esté bien calibrado desde fábrica y o también conseguir un calibrador de color que puedes conseguirlo en Amazon, Mercado Libre o muchas otras tiendas. Estos usualmente no son precisamente baratos, pero son muy importantes a la hora de calibrar las pantallas, ya que estas se deben de calibrar con una relativa frecuencia para que se mantengan los colores más exactos posibles. Con todo este tipo de componentes básicos podrás generarte una computadora perfectamente funcional, lo más económica posible hoy en día, para poder trabajar en esto sin tener que gastar demasiado dinero o gastar dinero en componentes que no te van a rendir demasiado o no te van a dar ningún tipo de beneficio real.
Por último, pero no menos importante, están las computadoras que están hechas específicamente o principalmente hechas para gaming. Algo muy interesante o muy útil a saber es que justamente las computadoras que están hechas justamente para el uso profesional pueden funcionar perfectamente para gaming en general, ya que los componentes como tal no son exclusivos de un uso en particular, por lo que pueden ser aprovechados en diferentes ámbitos. Una computadora hecha para gaming puede funcionar perfectamente también para todo el uso profesional. Si acaso el punto que más podría llegar a flaquear sería el tipo de monitor para aquellos que necesiten un monitor preciso. Las recomendaciones mínimas en general que yo daría para jugar hoy en día sería un procesador de 4 núcleos, 8 hilos, 8 GB de memoria RAM, como siempre digo, mínimo tener 250 GB de almacenamiento SSD para aquellos programas que más se usan y un almacenamiento adicional ya sea de medio tera o 1 tera. Además de que un monitor gaming, lo que lo hace gaming es que sea un monitor con una tasa de refrescamiento elevada, en otras palabras con una cantidad de hertz de 100 Hz en adelante. Además es muy importante contar con una gráfica dedicada. Para iniciar en un presupuesto muy justo puedes iniciar con la gráfica integrada del procesador si es que lo tiene, pero la experiencia es limitada a comparación de una tarjeta gráfica dedicada. La tarjeta gráfica dedicada que yo recomendaría a la fecha de elaborar este video sería una 1650 o de preferencia una 1650 Super. Son gamas de entrada, no obstante funcionan excelente para jugar todo tipo de juegos en resoluciones 1080p con una combinación entre gráficos medios y bajos. Como podemos ver en general, las características pueden llegar a variar un poco, en especial si es de ofimática, que es algo mucho más sencillo, a gaming o para uso profesional. El uso profesional y el gaming requieren potencia en general y los componentes pueden llegar a ser los mismos. Si acaso en casos de gama alta, podríamos decir que la mayor diferencia entre ambos es que se puede llegar a recomendar más el uso de una tarjeta gráfica de uso profesional que una de gaming. Por supuesto, una de las maneras más económicas de poder iniciar en el mundo del gaming de PC es con una computadora de ofimática que simplemente tú le pongas una tarjeta gráfica discreta y así puedas empezar a jugar de una manera bastante cómoda. La ventaja de tener computadora como tal es que tú vas a poder mejorarlo con el paso del tiempo cada vez que tengas la oportunidad, o dejarlo así. Bueno, sin más por el momento, creo que esto sería todo y espero que esto les haya sido de utilidad. Cualquier duda, sugerencia o comentario, no duden en dejarlo en la caja de comentarios. Hasta la próxima.